Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Y hoy estamos otra vez de fiesta mayor porque recibimos a nuestro estimado amigo don Juan Antonio Aguilar, presidente del Instituto Español de Geopolítica, experto en estrategia militar, en política internacional y analista de conflictos. Juan Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy Bienvenido. bien. ¿Qué tal? Experto no, estudioso. Estudioso, Expertos son los que pero salen, en los medios corporativos, ¿eh? exacto, en la al, servi- gusanera, en al la gusanera. servicio de quien están. Así Sí. es. Entonces, lo demás no somos Pues, expertos. pues estudioso. Bienvenido al Mundo por Montera otra vez. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, como siempre, estos días últimamente estamos con el tema de Siria, que sigue en llamas, aunque desde la gusanera mediática digan que aquello ahora es un paraíso, es Disneylandia, ¿no? Porque yo escuchando a Almudena Ariza, pues aquello es Disneylandia. Ahora todos son buenos Sí, y, sí. y- y viva la Madre Superiora, ¿no? ¿Todo bien? Entonces, ¿cómo está el tema? ¿Cómo lo ves? Bueno, así, hace un análisis, bueno, más bien una descripción de lo que vamos viendo, lo que nos va llegando, y de la lógica que tiene un proceso de este tipo. ¿Qué tenemos? Ahora mismo un gobierno en Damasco que realmente no tiene el control del territorio, ¿no? Que también es lógico, como aquello era un batiburrillo de bandas terroristas, organizaciones yihadistas, opositores que no sabemos de dónde salen, fuerzas pro-kurdas, fuerzas pro-turcas y demás, pues la realidad que allí, dependiendo de cada sitio, están ocurriendo cosas, ¿no? Por ejemplo, en Hama me llegan noticias del asesinato del obispo ortodoxo, el saqueo de la iglesia, de la catedral ortodoxa, han destrozado tumbas, en otros sitios, en Homs y en Damasco, pues han asaltado tiendas de alawitas, domicilios, saqueo, puro saqueo, ¿no? Es decir, hay reclutas del ejército sirio que están desaparecidos en Homs, es decir, muchos se temen pues, que hayan sido asesinados. Es decir, no hay control real sobre el territorio. Prueba de que no hay control sobre el territorio es que el ejército sionista, el ejército de Israel, sigue avanzando sin que tenga la más mínima resistencia de nadie, ¿no? Sigue el enfrentamiento del ejército turco en el norte contra los kurdos y también ampliando su zona colchón que ha establecido ya desde hace tiempo, ahora la está ampliando para garantizar sus fronteras. Con lo cual, si a esto le unimos que grupos del ISIS, del Estado Islámico, han levantado la cabeza en la zona central desértica y que hay guerrillas ya en las zonas alawitas, en la Taquia, de antiguos militares de Assad, pues ya tenemos el panorama completo, ¿no? Es decir, lamentablemente me da la sensación de que esto se va a ir agudizando con el tiempo. Si no logran poner rápidamente un control sobre la situación, se va a ir agudizando con el tiempo, porque es lógico. Es decir, al final, unos serán para autodefenderse, otros serán porque quieren imponer su idea de lo que tiene que ser la nueva Siria, la Sharia, el fundamentalismo salafista más exagerado. Los turcos quieren el control total del territorio, los israelíes quieren aprovechar la situación y muy posiblemente, si no logran un control rápido, esto acabará en una especie de somalización. Es decir, el fenómeno como hemos visto en Somalia o en Libia es lo que acabará produciéndose aquí. Es decir, territorios divididos por señores de la guerra, por grupos terroristas, cada uno ejerciendo su influencia como puede. Los kurdos intentarán hacer un estado kurdo en la parte noreste del territorio sirio, porque se supone que tienen el apoyo norteamericano. Tampoco sabemos si este apoyo va a ser, se va
se va a mantener o no se va a mantener en función de cómo vayan las circunstancias en Damasco. En definitiva, una guerra de todos contra todos y, bueno, pues que da muy mala sensación, ¿no? Es decir, por mucho que nos cuente la gusanera mediática de que allí ha llegado la democracia, la libertad, los derechos humanos y un futuro esplendoroso bajo la Agenda 2030 en el lado correcto de la historia y en el orden basado en reglas, bueno, pues esto es una chufla de la propaganda occidental, ¿eh? Es decir, en el bulo permanente, porque ellos buscan bulos, pero ellos viven en el bulo permanente y la realidad es muy distinta. Es decir, y solo hay que ver lo que va llegando desde allí, por ciertos canales, para saber lo que está ocurriendo. Es decir, Sí, yo he visto imágenes bastante duras de saqueos y de tiroteos indiscriminados, etcétera. Y es verdad esto que he leído, porque no lo he podido contrastar, que el nuevo caudillo Al-Julani, Golani, como se llame, ha dicho que no quiere atacar Israel, que no tiene ningún problema con Israel. sí, es cierto. A ver, esto es una muestra de absoluta debilidad. Es decir, no ha hecho nada. Primero porque sabe que enfrentarse ahora a Israel significaría el fin de su gobierno. De ese gobierno que es así. Es decir, él lo sabe perfectamente. Él sabe quién le han puesto ahí. Es que hay que recordar un poco cómo han sido las circunstancias. Sabe quién le han puesto ahí y sabe que ahora mismo no tiene capacidad para enfrentarse a Israel, pero es que además si lo hiciera sería su fin. Es decir, Claro. este gobierno sería declarado como un gobierno yihadista terrorista y todos los que hoy están hablando que la libertad ha llegado a Siria, todos esos mismos acabarían diciendo al día siguiente que esto era un régimen yihadista, es decir, terrorista y que por supuesto había que acabar con él. Hay que recordar que aquí ha habido una confabulación de determinados sectores dentro de la élite siria con Turquía y con Estados Unidos y potencias occidentales, Israel y el beneplácito de Turquía, donde todos han ido a aprovechar la circunstancia. Lo que tenía que haber sido una operación para abrir un segundo frente y enmarronar allí a las tropas rusas, a Rusia y a Irán y demás, y cortar la vía de suministro a Hezbollah, pues eso, que era la operación que aparentemente inicial se podía considerar, pues se ha convertido en otra cosa. Se ha convertido en que ahora hay un gobierno pro-turco, fundamentalmente apoyado por Turquía, que es quien en última instancia quiere controlar toda Siria y apela por eso a la integridad territorial de Siria, porque Turquía quiere quitarse de en medio el peligro de que haya un Estado kurdo, y Claro. para eso tiene que controlar todo Siria. Quiere quitarse de en medio pues un régimen que no le era agradable porque tenía sus propios intereses que a veces no coincidían con el Estado turco, como por ejemplo el famoso tema del oleoducto y cosas por el estilo. Claro, ahora, ¿qué ocurre? Pues que los norteamericanos se encuentran con que si mantienen el status quo que tenían hasta ahora, van a tener un enfrentamiento con Turquía. Y los israelíes, que tampoco se esperaban esto, se encuentran con que ahora tienen un gobierno yihadista en Damasco. Con lo cual, aprovechan, primero, para ampliar el territorio ocupado, porque ellos ya ocupaban los Altos del Golán de forma ilegal, como establecen las resoluciones de las Naciones Unidas desde el año 67, y lo que hacen es ampliarlo para varias cosas. Una, destruir toda la capacidad que tuviera el ejército sirio. Claro, esa capacidad militar que tenía no puede quedar en manos de grupos yihadistas o de vaya usted a saber quién mañana, porque es que no está claro. Segundo, cortar ellos, no esperar a que nadie lo corte porque no se fían, cortar ellos la vía de suministro a Hezbollah en el sur del Líbano. Y además hacerse de nuevo con más fuentes de agua potable que existen en esa zona de Siria, pasado los Altos del Golán, que Israel necesita, como algo crítico. Y es ahí donde está la lógica del avance de Israel. Netanyahu juega a que
esto es algo provisional, pero ya de momento lo provisional llega hasta finales de 2025. Ha ocupado unos 440 kilómetros cuadrados de terreno sirio, está a 12 kilómetros de Damasco, las tropas israelíes, y ya para finales de 2025, pero ya han ido para allá colonos, rabinos a hacer sus rituales raros y con Biblia en mano y con escritos, las escrituras en mano, ya determinando que aquello se lo van a quedar. Sí, yo he visto algunas, perdón que te interrumpa, yo he visto algunas imágenes de la clásica imagen de los colonos con el rabino, esto para ti, esto para mí, esto para ti, esto Sí, para sí, mí, o sí. sea, Eso ya es haciendo más, la es parte. que ya no es que lo digan los colonos o los rabinos, ¿no? Que eso podía ser una charlotada, ¿no? Sino Sí. que hay un proyecto de ley aprobado por el Parlamento israelí en el cual ya se va a duplicar la población de colonos en los altos del Golán y de allí imagino que intentarán mantener luego las otras posiciones más allá de finales de 2025. Porque al final, ¿quién les va a hacer frente? O sea, esto se ha aprobado en la Knesset israelí, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, duplicar la población de colonos judíos en los Altos del Golán, que ya digo, es un territorio de Siria ocupado ilegalmente y que hay resolución de Naciones Unidas, varias, para que eso sea devuelto a Siria, porque es territorio de un Estado soberano, que es Siria. Es decir, Claro. pero Israel ha hecho caso omiso siempre bueno, como hace con todo respecto al derecho internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas, pues todo lo soslaya. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque cuando el Consejo de Seguridad se reúne para tomar alguna decisión al respecto, siempre está el veto de los Estados Unidos. Claro. Con lo cual se anula el Consejo de Seguridad, las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas no son vinculantes, con lo cual, pues anchas Claro. Castilla, como decimos por aquí, ¿no? Es De- decir, hago lo que de- me da la gana. Desde luego. Y esta es la realidad. Porque desde que cayó el régimen de Al-Assad, ¿cuáles han sido las operaciones militares más notables hasta el día de hoy del ejército israelí en territorio sirio? O Hombre, sea, sobre todo la ocupación del Monte Hmon, en el cual ya creo que han instalado un radar de profundidad con el cual le permite ya controlar no solo el espacio aéreo sirio y libanés, sino también el espacio aéreo iraquí. O sea, esto es una especie, desde el punto de vista geoestratégico, es importante. Luego, lo que digo, las fuentes de agua potable, también muy importante, y, ocupar la frontera, o sea, aumentar el corte en la frontera con el Líbano, la frontera que da a Siria, no la que da a Israel, donde ha habido los combates con Hezbollah, sino la que da a Siria. Yo creo que con eso tienen cubiertas los objetivos, digamos, operacionales desde el punto de vista militar en esto, porque ¿qué van a hacer? Van a seguir hasta Damasco, no tiene ningún sentido. Es decir, luego hay otras cosas, ¿no? Lo que hemos dicho de los colonos, la posibilidad de aumentar su asentamiento allí. Incluso hoy me he enterado que estaban bombardeando algunas ciudades históricas, porque una constante que ha hecho siempre el ejército sionista desde el año 40, los años 40 del siglo pasado, con aquellas organizaciones terroristas como Haganah o el Irgun, era destruir los restos históricos que determinaran una cierta identidad, en aquel caso de los palestinos, ¿no? Es decir, destruir poblaciones, destruir restos históricos que sirven para, bueno, pues dar cohesión, identidad a una población, ¿no? Y esto, bueno, pues igual lo que van a intentar hacer en esas zonas ampliadas de los Altos del Golán, pues solo tiene un objetivo, que es colonizarlo después. ahora me ha venido a la mente, ahora que comentabas esta estrategia del ejército sionista por eliminar todos los vestigios históricos y arqueológicos de pueblos que les son antipáticos, que esto lo menciona, ¿sabes quién? No sé si has leído el libro, Moshe Dayan en sus memorias. Sí, Moshe Dayan en sus Moshe memorias, Dayan era uno de los terroristas de aquella época, sí. exacto, pues explica que, bueno, cuando pasaban por según qué pueblos palestinos, una de sus órdenes era: cuando yo vuelva por aquí no quiero ver como si aquí no hubiera habido nunca Nada, nada.
Sí, sí, Es sí. decir, No. arrasado Fueron completamente. cientos de asentamientos palestinos los que fueron destruidos completamente para que no hubiera posibilidad de retorno. Es decir, ya no hubiera pues ni cementerios, ni templos, Ningún nada, no arraigo. había nada, ¿no? Que un poco también es lo que están haciendo en Gaza. Es decir, en Claro. Gaza, es decir, no han destruido los túneles de Hamas, no, no, han destruido mezquitas, universidades, monumentos, cementerios. Hemos visto cómo las excavadoras israelíes levantaban cementerios Hay que en ser Gaza. bestia, ¿eh? Hay que ser bestia. No, bueno, es una forma bíblica, por decirlo así, de destrucción, ¿no? Es decir, es una especie de castigo divino a los Sodoma y Gomorra, ¿no? Es decir, que no quede nada, ¿no? Es decir, Piedra sobre piedra, sí, sí. piedra sobre piedra, sí, decir, que es muy distinto cuando alguna vez se dice, no, la ley del talión, que aplican los No, judíos, la ley del talión, no, la ley del talión es otra cosa, la ley del talión es, si tú me has hecho este daño, yo te respondo con este daño. No, es decir, no es el caso, es decir, el daño de 1000 muertos, contándolo, que todos los echáramos a la espalda de Hamas por lo del 7 de octubre, pues ahora ya van 45.000 muertos, ¿no? Es decir, no es ojo por ojo, diente por diente, esto es una barbarie. es un genocidio, sí, sí, sin duda. Y el tema del armamento que se está utilizando, porque he visto imágenes y lo hemos podido comentar en privado, ¿no? Que se veían unas bombas bastante importantes y tú me comentaste que eran bombas que atacan a los subterráneos y que provocan ciertos movimientos sísmicos, ¿no? Donde Sí, se... hombre, depende de la intensidad vamos, del tamaño, ¿no? Del modelo de bomba. Pero estos son bombas antibúnker. Israel utiliza la GBU-31, que tiene unos 428 kilogramos de, de explosivo, ¿no? Pero lo importante de estas bombas van dirigidas, tienen un puntero láser, ¿no? Es decir, que van dirigidas, tienen un GPS y un sistema de direccionamiento, pero lo importante es que impactan, lógicamente, a gran velocidad, de gran altura, lanzados desde un avión, impactan y entran en el terreno donde es decir, al impactar no explotan, entran en el terreno, en el momento del impacto se pone en marcha una espoleta de tiempo y en el impacto se clavan en el terreno y luego, claro, y es cuando se produce la explosión, ¿no? Y la explosión, lógicamente, va fundamentalmente contra instalaciones subterráneas, búnkeres y demás. Claro, cuando tú lanzas varias de estas sobre los mismos puntos y entran en una profundidad de 20, 30, 40 metros y se produce una explosión, si cada una de ellas tiene 428 kilogramos de TNT, pues imagínate si lanzas 5 a la vez. Claro. Estamos hablando de más de 2.000 kilos de TNT, ¿no? Entonces eso produce, sí, claro, tiene un efecto sísmico. Claro. Es más, a eso a lo explosivo hay que sumarle la energía cinética que lleva el propio proyectil a caer desde determinada altura. Es verdad que no es mucho porque no, en el fondo es una bomba tonta, es decir, es la caída por gravedad. No es como los misiles hipersónicos rusos Ya. que van lanzados a una velocidad exagerada, ¿no? Entonces, bueno, pues es este tipo de arma, alguna cosa más que se pueda decir de ella. Te he dicho 428, son 429 kilos de TNT, ya te digo, tiene un sistema de guiado inercial y una unidad de GPS, tiene unos 4 metros de longitud la bomba, y bueno, pues se lanza de un avión y se lanzan aproximadamente de 24 kilómetros, ¿no? De distancia por el avión. Y ya de allí hace una parábola dirigida, pero es una parábola. Y esto Ya, es lo que está lanzando esto es lo que están haciendo fundamentalmente a ver, cuando tiene que bombardear realmente instalaciones donde sabe que puede haber subterráneos, ¿no? O búnkeres bajo tierra. Muchas veces lo hemos visto como han actuado en Gaza, que son bombas tontas simplemente que explotan a superficie para derribar edificios o que explotan a cierta altura
con efecto metralla para, sobre todo, contra personas, ¿no? Es decir, cuando se quiere hacer daños personales a combatientes, bueno, muchas veces a población civil, como hemos visto en la franja de Gaza, ¿no? Pero es este tipo de armamento. Evidentemente es una bomba norteamericana, como digo, es la GBU-31, las hay más potentes, creo que la más potente que tienen los norteamericanos es la GBU-51, que es bastante más, pero no tendría mucho sentido aquí. Las instalaciones subterráneas que pueda tener Hezbollah o Hamas, pues tampoco van a ser galerías a 200 metros de profundidad, porque no tiene sentido ni medios para realizar una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, pues es decir, esto es lo que están utilizando. Siempre la concepción militar, la doctrina militar que tiene Israel ahora mismo, es la misma que la de la OTAN, batalla aeroterrestre, es decir, yo bombardeo, y cuando ya veo que ya lo he destruido, intento ocupar terreno con tropas. Lo que pasa es que esta parte, como le pasó también a Estados Unidos en Irak, a la OTAN en Irak, en Afganistán y demás, esta parte es la más difícil y la que, en el fondo, les produce más dolores de cabeza, porque si la resistencia continúa después de todo eso, poco te queda por hacer. Lo tienen crudo, ¿no? Claro. En el terreno, y entonces tienes que asumir bajas. Y hoy, por ejemplo, veía una cifra de militares israelíes heridos que han necesitado rehabilitación o que han quedado totalmente fuera de combate porque hayan perdido algún miembro, o que sea. Estamos hablando de 25.000. Ojo, una no es barbaridad. tontería, no es tontería. Estamos hablando de casi 3 divisiones. Sí, sí. Es decir, no es tontería. A eso súmale más 1.000 y pico muertos. No, y ya comentamos en un programa anterior el tema del agotamiento, ¿no? Que está sufriendo. Claro. Es decir, es que tú ten en cuenta que cada 3 meses las unidades que están combatiendo en primera línea tienen que ser sustituidas. Entonces, tú tienes que tener previsto los que se han ido a descansar, los que estén ahora en primera línea y los que tienen que suplir a estos que están en primera línea. Eso hace que tu fuerza de combate se divida entre 3. Tu fuerza de combate, que no es todo el ejército, porque tú tienes que mantener la logística, los cuerpos generales, por ejemplo, sanidad militar, personal y demás. Tú tienes que mantener intendencia, ¿no? Claro. Inteligencia, etcétera, más lo que sea fuerza aérea, fuerza naval. Es decir, con lo cual, lo que te queda como fuerza de combate tienes que dividirlo entre 3 y además desquitar de ahí, pues eso, todas las bajas, deserciones, desapariciones, heridos, fallecidos, etcétera. Es decir, que no es ninguna tontería. Cuando dicen 25.000 heridos, estamos hablando de una cantidad importante, importante. De hecho, ya han tenido problemas para que los reservistas vuelvan a sus unidades tras haber sido retirados. Y luego también se ha denotado un altísimo nivel de suicidios, porque claro, lo que se está haciendo en Gaza, pues hay gente que no lo puede. No tiene estómago, ¿no? Claro, es que al final por las noches, cuando uno se va a dormir, pues esto te pesa en la conciencia, claro. Es que lo que hemos visto en Gaza y lo que vemos todavía en Gaza, porque son todos los días, es decir, eso es un desgaste psicológico que no todo el mundo lo aguanta. Y es normal, es que es insoportable. Entonces, bueno, pues eso, claro, está haciendo mella y no es fácil. Ahora, lo que en Siria, como lo que no han encontrado la más mínima resistencia, pero nada, o sea, nada. O sea, es fuerte esto si lo piensas. Es decir, nada, o sea, con lo cual, bueno, pues es decir, es un régimen el que se ha impuesto en Damasco, que da por hecho de que ellos están a la zona de lo que diga el turco, que sabe que no pueden hacer frente a norteamericanos en un lado y israelíes en otro, porque entonces pierden los favores que les han permitido llegar ahí. Y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bastante es con intentar poner un poco de orden, si es que lo consiguen. Pues claro, con lo que estamos viendo, lo del orden es un poco relativo, ¿no? Es decir, porque eso te iba a preguntar, entre los que tienen el control de la mayor parte del territorio, que es la facción de la antigua Al-Qaeda, que ahora se llama H no sé qué, HTS.
HTS. ¿Y quiénes son sus máximos contrincantes ahora mismo? O los más peligrosos con los que se tienen mayor... de los que están ahora en Siria, ¿eh? De los que están ahora en Siria, ahora mismo, sus máximos contrincantes, yo creo que si empieza a levantar cabeza, seguramente será el Estado Islámico. Ah, sí, Sí, porque te voy a decir por qué. Es decir, con Israel ya ha dicho que ellos no van a, y lo han dicho ellos mismos, no van a hacer ningún acto de oposición, porque no pueden. La capacidad militar del ejército sirio ha quedado reducida en un 80% porque, como nadie se había hecho cargo de las bases, instalaciones militares y demás, los israelíes han bombardeado a placer para destruirlas. Los kurdos les ayudan, los turcos les ayudan, luego no es el problema. Con los kurdos les cae lejos, pero además están apoyados por los norteamericanos que también teóricamente han estado detrás de su movimiento y de hecho a Estados Unidos y sus aliados con armamento occidental, con instructores para determinadas cosas ucranianos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿con quién puede tener un enfrentamiento? Pues solamente con guerrillas que pudieran surgir del antiguo ejército de Assad, es decir, alawitas y demás, o con formaciones del Estado Islámico. Ahora mismo, más peligroso para ellos son las formaciones del Estado Islámico, que querrán seguramente hacerse con el control también de todo lo que puedan. Si esta gente sigue sin controlar el territorio y poner orden, al final chiitas, cristianos, alawitas y muchos sirios sunistas acabarán volviendo a luchar con los antiguos elementos del ejército sirio, de las fuerzas Tigre y demás, que puedan organizar guerrillas y hacerse con una zona del territorio. Fundamentalmente yo creo que en el ataque hay Tartus porque contarían con el apoyo de las bases rusas. Entiendo, entiendo. Pero, Pero o eso, sea, todavía para eso quedaría tiempo. Y, y como quedaría tiempo, yo creo que ahora mismo el Estado Islámico puede ser el enemigo más peligroso, entre otras cosas, porque algunos de los grupos que están dentro de todo ese conglomerado que ha llegado a Damasco, y lo hemos visto en Homs y lo hemos visto en Damasco, van con la bandera del Estado Islámico. Es decir, sí. muchos de esos grupos, si levanta cabeza el Estado Islámico, no podemos estar seguros de qué lado se ponga. O sea, que haya traiciones, ¿no? Claro. Y traiciones ahí ha habido muchas. Y han pasado, ha habido siempre mucha facilidad para pasar, cuando Al-Qaeda era al frente al Nusra, pasar del Egipto Libre Sirio al Nusra, del Nusra al Estado Islámico, del Estado Islámico. Es decir, se han estado intercambiando Hay mucho formaciones. transfugismo, Hombre, digamos. muchísimo, porque al final mucha de esta gente pues se mueve por un fundamentalismo fanático religioso, y ahí les gana el Estado Islámico, o por dinero. Y Bueno, entonces, la primera traición la hemos visto en el ejército de Al-Assad, ¿no? por supuesto, claro, claro. No, evidentemente ahí ha habido una confabulación entre lo que era la élite siria, parte del Estado, del funcionariado bueno, pues digamos, de aquellos que de cierto nivel económico, de cierto poder económico, que veían que el mantenimiento de la situación esa pues no tenía fin. Es decir, no se tiraba para adelante y eso iba en contra de muchos de sus intereses económicos, algunos, oye, pues con deseo de recuperar sus tierras productivas en partes de Siria, o el tema del petróleo, o el tema del gas, etcétera. Y entonces, claro, es decir, hay un momento en el que no podemos seguir así y entonces Assad nos sobra. A lo Claro. mejor con un gobierno de concentración que imponga a Turquía, realmente a quien se venden es a Turquía. O sea, porque aquí el ganador, que quizás no era el que pensaban que iba a ganar, es decir, Estados Unidos o Israel, pero el ganador ha sido Turquía, que ha superpuesto sobre una operación inicial para abrir un frente ahí, volver a la guerra, ha superpuesto una acción ofensiva, se la ha encontrado seguramente
porque había ya mucha traición y sabía lo que podía pasar, y entonces ha superpuesto y decir, no, yo me hago con todo. Claro. Claro, la evolución, ¿cuál puede ser? Si el gobierno de Damasco logra controlar la situación, para ser un gobierno absolutamente pro-turco, esto pone a esas fuerzas enfrente, en la línea, con las fuerzas israelíes. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? ¿Hasta cuándo se va a mantener eso de yo no me puedo meter ahora con Israel? Pero a lo mejor en un momento determinado, no ahora, sino dentro del tiempo que sea, sí que empiezan a, uno, reclamar su territorio, dos, a intentar organizar una fuerza de resistencia. De hecho, hasta el mismo Hezbollah le ha solicitado al actual gobierno de Damasco, uno, que haga frente a Israel, y dos, que, bueno, que se establezca una relación, un pacto, un acuerdo, me imagino, con la intención de Hezbollah de poder mantener abierta su canal de comunicación logístico desde Irán. Pero claro, eso va contra los intereses clarísimos de Israel, por lo cual se está realizando esta operación y se ha metido en ella. ¿Y Es tú, decir, tú crees que eso las nuevas autoridades, entre comillas, sirias lo van a permitir? No, creo que no, ¿no? O sea, ahora mismo no, pero ya estamos viendo muchas cosas raras desde hace 15 días en Siria. Ya hemos visto de todo. Entonces, no podemos dar, porque no va a ocurrir algo cuando puede ocurrir. Igual que jamás ha felicitado al nuevo gobierno. sí, esto lo he visto, sí, sí. Claro, es decir la geopolítica se rige por unas normas que no son las de, no son ideológicas, no son religiosas, ¿no? Hay un tablero de juego y en ese tablero te tienes que mover conforme unas determinadas leyes. Es decir, entonces no se trata de que ahora oye, se han encontrado que son todos muy amigos, Hamas, Hezbollah, el HTS y demás. No, para nada. No. Pero la geopolítica impone una forma de jugar en ese tablero. Y entonces, si tú necesitas tus líneas logísticas o reconstruir tus líneas logísticas y para eso tienes que acordar con estos tipos, pues acordarás siempre que estos tipos logren el control del territorio. Claro. Porque la cuestión aquí, la cuestión geopolítica siempre es el dominio del territorio. Exacto. Es el dominio del territorio. Si No, eso se va a convertir en un y- batiburrillo de todos contra todos, evidentemente ahí no va a haber nada que hacer. no, claro, y en línea de lo que decías también está la importancia de lo que no vemos, ¿no? Es decir, lo que se ve a simple vista y lo que no vemos, que son esos pactos, empezando por la reunión famosa de Doha, ¿no? O Claro, claro. sea, aquello, ahí es donde se coció gran parte No, de ahí este guiso. evidentemente ahí se vio claramente que el Estado sirio que conocíamos de la República Árabe Siria, del partido Baas, se estaba derrumbando, no, que se derrumbó ese día porque al día siguiente ya entraron en Damasco. O sea, entonces se había derrumbado. Como se había derrumbado, lo que había que ver era cómo se iba a continuar la situación. ¿Y quién estaba allí? Repito, pues estaban las petromonarquías, Arabia Saudita, etcétera, etcétera, Turquía, Irán y había un representante ruso. Es decir, que lógicamente ahí yo creo que Qatar y Turquía, que sí tienen intereses comunes en Siria, son los que dijeron, bueno, pues la situación va a ser esta. Los demás se limitaron a salvar sus intereses, simplemente porque ya no se podía hacer otra cosa. Es decir, Claro. posiblemente, mira, hay una información que es imposible de confirmar, al menos por ahora, es que de Damasco salieron 21 aviones de carga rusos, Antonov, con 135.000 millones de dólares. Buah. La reserva del Banco Central de Siria, que para que no caigan ni en manos occidentales, ni en manos israelíes, ¿no? Y al menos puedan ser controladas, o sea, estar aseguradas en Rusia. Por si en algún momento hay que volver. Exacto. Oye, una cosa, y ya que te tengo aquí,
después de haber hecho todo este repaso, ¿no?, de la actualidad en Siria y del tema de Israel. Ahora que has hablado de Rusia, hemos escuchado estos días la muerte de este general. Ujú. Estamos escuchando a toda clase de opinólogos decir toda clase de historietas. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, pues mira, es decir, yo creo que hay varias cosas que sacar en claro de lo ocurrido. ¿Eh? Voy a empezar por la más sencilla, empiezo siempre, y ya lo he comentado en algún otro sitio. Evidentemente, hay un error de seguridad ruso. ¿Mm? Esto los españoles lo sabemos bien, porque nosotros hemos tenido en nuestro territorio una organización terrorista que ha estado actuando pues desde hace 40 años. ¿No? Más de 40 años, dejó de actuar hace 10. ¿No? Es decir, y sabíamos que todos conocíamos que un atentado terrorista es muy difícil de prever, pero para ello lo mínimo, sobre todo si es en personas de cierta responsabilidad o de cierto nivel, políticos, militares, demás, hay unos esquemas de seguridad mínimos. Por ejemplo, escolta, 2 vehículos, el que va a la escolta, por ejemplo, no conduce nunca el ayudante, es un conductor, el ayudante es tu ayudante. Esa escolta, tú no sales de un edificio, sea el que sea tu casa o cualquier otro, tú no sales de un edificio sin que antes los escoltas hayan asegurado el perímetro. Y entonces, si tú te encuentras un patinete allí, o un coche que está enfrente, que lleva ahí plantado varios días y demás, los escoltas eso tienen que determinarlo. Es decir, en cambio, ¿qué vemos en las imágenes? Que sale el general con su ayudante, pues tranquilamente, ¿no? Y claro, pues por control remoto, ¡pum!, hacen detonar la bomba. ¿A qué obedece esto? Yo lo he comentado alguna vez porque lo veo cuando voy a Rusia. A un exceso de confianza porque tienen la sensación de que la guerra está muy lejos. Ya. Tienen la sensación de que la guerra está muy lejos. Y entonces, pues, oye, pues no, tampoco es para tanto, ¿no? Es decir, no, sí es para tanto, porque no es el primer atentado terrorista. Es decir, mataron con un atentado de bomba también en un coche a la hija de Alexander Dugin, Sí, al, sí. al periodista Prilepin en San Petersburgo. Asesinaron a un director de un centro de reclusión hace poco. Mataron a una oficial de la Armada en Sebastopol. Es decir, estas cosas han ocurrido ya. Entonces, a ver, yo entiendo que, y ya te digo, los que conocían el País Vasco y, bueno, y toda España en las épocas de los años de plomo con la organización terrorista ETA, pues la gente tenía que mirar debajo de los coches. Sí, sí. La gente tenía que, es decir, tenías que llevar escoltas. Es decir, y bueno, pues esto en Rusia no lo ves. No se tiene esa sensación. Y esto es un error. ¿No? Dicho esto, esto es un atentado terrorista de libro. ¿No? Es claramente un asesinato selectivo. La táctica del asesinato selectivo es típica de los israelíes y de los servicios secretos británicos. Es decir, es esa escuela. No quiero decir directamente, yo no tengo la prueba para acusar a los servicios secretos británicos, pero es esa la escuela. Pero no de los ucranianos. No, claro, no. Los ucranianos son los tontos que han reivindicado inmediatamente por ponerse medalla, como están siempre así, y están desesperados por poder decir algo que a ellos les venga bien, inmediatamente se han puesto la medalla de que había sido una operación del SBU ucraniano, que posiblemente haya estado vinculada de esa forma, Como lo pero del puente de Crimea, ¿no? También. claro, pero es evidente, que ahí tiene que haber la complicidad o la organización o el diseño de un servicio secreto occidental. Yo apuesto
por el británico por la forma de hacerlo, ¿eh? Puede ser de cualquier otro. Ten en cuenta que hace falta una cierta logística. Tú tienes que captar al tonto que va a llevar el patinete con la bomba y va a estar allí para darle al botón, ¿no? Le han ofrecido $100.000 y un pasaporte europeo. Alguien me podría decir, es decir, si el servicio secreto ucraniano tiene posibilidad de dar pasaportes europeos. Parece que no. Parece que no, ¿no? Tendrá que dar un Estado o un pasaporte de la Unión Europea, ¿no? Es decir, bueno, $100.000 y un pasaporte europeo. Tú tienes que introducir el explosivo. Tú tienes que introducir el detonador, el sistema de detonación a control remoto. Tú tienes que hacer un seguimiento para conocer cuándo entra, sale o de dónde. Es decir, hay toda una preparación, hay toda una preparación para una acción de este tipo. Muy exhaustiva, ¿no? Tienes que conocer que que efectivamente no hay escolta, es decir, toda una serie de cosas, saber dónde vive este señor, porque vive en un barrio popular de la periferia de Moscú. Es decir, no es que diga, no, que yo sé que están en tal sitio que donde viven todos estos, una casa, un chalero, que sea. No, es decir, entonces, esto tiene una preparación, tiene una logística y tiene una organización, evidentemente. Luego, eso tiene, digamos, el sello de alguien, aunque solo sea por diseño y formación en el asunto, pero tiene el sello de alguien. Y la ayuda como para meter en Rusia, bueno, pues de alguna forma, por alguna vía, 1 kilo de TNT, que no es una cosa que se compre en cualquier kiosquillo de la Plaza Roja. Entonces, como digo, es un atentado. Es curioso, pero es que desde hace muchos años, siempre detrás de toda organización terrorista, siempre de cada atentado terrorista, está en la mano siniestra de la OTAN o de países de la OTAN. No me voy a remontar a la época de la Red Gladio y de los atentados en la estrategia de la tensión en Italia en los años 60, 60 y 70 del siglo pasado, cuando actuaba la Red Gladio. Bombas indiscriminadas, atentados selectivos, o cómo manejaron, por ejemplo, organizaciones terroristas como las propias Brigadas Rojas. Incluso a lo mejor alguna más cercana. Es decir, sí. Bien. Luego, ya de por sí, como digo, siempre está la mano siniestra de la OTAN o algún país de la OTAN detrás del terrorismo. Y Kiev, el régimen de Kiev y su camarilla, Zelensky y su camarilla, ya llevan ejecutando acciones terroristas desde hace también bastante tiempo. Desde antes de la operación militar rusa ya cayeron 3 líderes del Donbass por acciones terroristas y después, pues ya he citado antes alguno, y hasta ahí estamos viendo. Luego hay otra cuestión, el uso claramente instrumentalizado de ciudadanos inmigrantes o traídos desde Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, ciudadanos generalmente muy pobres, dispuestos a lo mejor a hacer a cualquiera de estas locuras por conseguir un dinero o unas posibilidades, y que además son ciudadanos que en buena medida también están muy influenciados por las ideologías wahabitas y salafistas, suelen ser fundamentalistas islámicos. Y lo vimos, por ejemplo, con el atentado indiscriminado en Gokhrus City, en Moscú, que se llevó decenas de muertos, con aquellos tipos que entraron disparando indiscriminadamente a todo el mundo. Es decir, son este tipo de pero claro, este es el tipo de gente que también ha estado y está todavía en esos grupos organizados en Siria que han asaltado el poder en Damasco. Claro. Y con los que ya estaban algunos de ellos combatiendo en el lado ucraniano en la guerra. Y por lo tanto instrumentalizado por los servicios secretos ucranianos e imagino que no solo ucranianos. Entonces, bueno, pues, ¿qué decir? Que es un atentado terrorista blanqueado por la gusanera mediática occidental.
Yo aquí me adhiero a las palabras del general Kellogg, que es el enviado especial de Trump para el tema de Ucrania, que ha considerado que esto no era una cosa muy inteligente y que además esto no es forma de hacer la guerra. Dice, a un general se le combate en el frente, no en la retaguardia. ¿Y por qué es un atentado terrorista? Un asesinato selectivo, un atentado terrorista. Pues porque, bueno, cuando se le da al detonador para que la bomba explote, pues allí en ese momento solo bajaban ellos dos, pero podía haber bajado algún vecino o estar paseando a alguien al perro o pasar a alguien en una moto. Es decir, es un atentado con bomba. Si aquí en España lo conocemos bien, los medios occidentales intentan justificar o blanquear un atentado terrorista, un crimen como lo que hemos sufrido en España. Es decir, es absolutamente bochornoso, impresentable, repugnante, e indica la catadura moral de todos estos personajes que salen por los medios corporativos. Pero lo más importante en este tema es, bueno, ¿por qué al general Kirillov? Exacto. ¿Por qué a él? Y el por qué a él es, lo primero es desmentir una de las muchas tonterías que se vienen escuchando desde ayer en todos los medios estos inefables, es decir, la gusanera. Eso te iba a decir, porque de este han dicho que era el jefe de las bombas atómicas, que no sé Claro, cuántos. era el jefe de las fuerzas nucleares y cosas por el estilo. Vamos a ver. Es decir, este señor era jefe de la unidad de defensa radiológica, bacteriológica y química. Defensa NBQ, que decimos en España. Es decir, él no tenía ninguna misión ni ninguna responsabilidad en la campaña militar en Ucrania, ni en las fuerzas nucleares estratégicas, ni en nada por el estilo. Es decir, pero como aquí no tienen ni puñetera idea, es decir, repiten como cacatúa lo que llega por las agencias de noticias, que tampoco tienen ni puñetera idea, y hay que engordar el aspecto siniestro del tipo para poder justificar que se ha cometido un crimen, un asesinato, un atentado terrorista, pues entonces pues nos sueltan toda la milonga de que ese es el jefe de las armas químicas, el jefe de las armas nucleares, en fin. Es decir, a este militar le acusaban de que desde hace un mes han utilizado armas químicas en Ucrania. Bien, esto es una mentira. Y yo desafío a quien quiera a que me saque las pruebas de que el ejército ruso ha utilizado armas químicas en Ucrania. Salvo que quieran decirme que las armas químicas son los gases lacrimógenos que lanzan los antidisturbios y que se pueden ser utilizados también en una operación militar pues para desalojar, por ejemplo, una casa o lo que sea. Es eso, gases lacrimógenos, los que utiliza la policía antidisturbios en toda Europa. Esas son las armas químicas. ¿Es esto por lo que sancionan a este general? ¿Es esto por lo que Kiev dice que es un criminal de guerra? Y lo dicen los mismos que han estado dándole al régimen de Kiev y utilizándolo bombas de fósforo blanco, bombas de racimo, minas antipersonas, todo armas prohibidas por la legislación internacional. Y estos se permiten luego decir que claro, Kirillov es el que ha decidido, él decidió, no el Estado Mayor ruso ni Putin, no, decidió él, la utilización de armas químicas en Ucrania. Y esas armas químicas, por supuesto, no te dicen qué arma química es, ni dónde, ni en qué sitio, ni nada por el estilo. Todo mentira. Es decir, ya digo, lo único que se ha podido utilizar son gases lacrimógenos. Los mismos que lanzan las fuerzas de antidisturbios de la policía en París, por decirte un sitio. Bueno, pues este es el tipo de catadura moral, de miseria moral que tiene la prensa del mundo libre. Entonces, si esto no es el tema, y saben que no es el tema, ¿en qué estaba metido el general Kirillov como para ser objetivo de un atentado? Si él no tenía
participación ni mando en las operaciones militares, ni tampoco es el responsable de las fuerzas nucleares, ni de las armas químicas, ni nada. Entonces, ¿de qué? ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que este era el portavoz, el que salía, por eso era un hombre público, porque era el que salía, informando de todo lo que habían ido obteniendo, posteriormente investigando, sobre los biolaboratorios norteamericanos que había en Ucrania. Ah, Cuando amigo. comienza la operación militar especial, las tropas rusas, uno de los primeros objetivos que tienen es ir, porque ya conocían el percal, ir a tomar toda una serie de biolaboratorios. Y ahí obtuvieron miles de documentos de lo que se estaba realizando en esos biolaboratorios. Y en varias comparecencias el general Kirillov pudo explicar lo que habían encontrado y lo que habían investigado a partir de lo que habían encontrado. Y entonces, por ejemplo, por decir algo, pues esto daría para hablar horas, ¿eh? Es decir, por Ya. ejemplo, la participación de empresas de la Big Pharma norteamericana en esos biolaboratorios, como Metabiota, que en la cual tenía relación Hunter Biden, hijo de Joe Biden, y confirmada por la documentación que está en el famoso ordenador portátil, aquel que decían que era falso y que ya tuvieron que admitir judicialmente que era verdadero, y que demuestra la relación de Hunter Biden con esta empresa Metabiota, que es la que llevaba parte de las investigaciones con virus y bacterias en esos biolaboratorios ucranianos. El hecho del indulto de Joe Biden a su hijo no es solamente por lo que sabemos de las drogas, las armas o los impuestos o los sobornos en Ucrania, porque el indulto establece que por aquellos delitos que están judicializados o los que pudieran surgir. Ah, es un buen matiz. O lo que pudieran surgir. Muy interesante esto. Indultos que se han extendido a otras empresas como Pfizer, Moderna. Bueno. No nos suenan, ¿verdad? Sí, Porque sí. en una de las comunicaciones del general Kirillov aparecen estas empresas junto a otra que es EcoHealth, que hay algo de ella, en el tema de los biolaboratorios en Ucrania, con experimentos de ganancia de función en virus y en coronavirus. Unos angelitos, vamos. Sí. Y bueno, pues claro, lógicamente lo que estaba descubriendo este general, con todo un esquema que establece él de relación entre los servicios de inteligencia norteamericanos, las empresas de la Big Pharma, el poder político, los sponsors de todas estas empresas y los servicios secretos ucranianos, pues era todo un sistema de desarrollo de armas biológicas con la excusa de estudiar enfermedades e intentar encontrar vacunas para esas enfermedades. Pero claro, si yo hago unos experimentos de ganancia de función de un virus para mutarlo y hacerlo más peligroso, sí, luego puedo buscar una vacuna, pero ese virus yo lo puedo utilizar como arma biológica. Claro. Sí, sí. Incluido aquí mosquitos y otros insectos como vectores de transmisión de esos virus, incluido estudios genéticos de las poblaciones eslavas para hacer virus con una evolución dirigida precisamente a esos grupos étnicos. Es decir, estamos hablando de algo muy gordo. Entre ellos también está EcoHealth. ¿Y EcoHealth quién es? EcoHealth es la empresa que lleva adelante los experimentos de ganancia de función de coronavirus en el laboratorio de Wuhan con dinero del Departamento de Estado norteamericano, de la Fundación Johns Hopkins y otros. Pues nada, los decir, sospechosos claro, habituales, los ¿no? Como sospechosos dices habituales. tú. Y entonces, bueno, pues esto ya no es una teoría de conspiración, un invento.
yo recomiendo el informe de la subcomisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, publicado el 4 de diciembre pasado, sobre la pandemia aquella que sufrimos, donde ahí se explican muchas de estas cosas y aparece Cogeal y aparecen todos estos, los mismitos que aparecen en los documentos del general Kirillov, que además, para colmo, era un peligro, porque Robert Kennedy, que sabemos que va a ser el que va a dirigir el Departamento de Salud de los Estados Unidos en el gobierno Trump, y Tulsi Gabbard, que es la coordinadora de todos los servicios de inteligencia norteamericanos en el gobierno de Trump, en el 20 de enero, querían contactar con el general Kirillov para obtener toda la documentación sobre estos temas. Y van y lo matan, ¿no? Y van y lo matan un uzbeco por 100.000 euros. Pero es que más, alguien podría decir, bueno, a ver, esto no deja de ser más que una teoría de conspiración. Esto fue presentado en la última comisión sobre armas químicas y biológicas, celebrada en septiembre, bueno, se ha ido celebrando reuniones desde septiembre de 2022, en el que el general Kirillov ha ido dando documentación de todo esto. Esa comisión decidió que no se podía pronunciar, ni lo negó ni lo afirmó, dijo que no se podía pronunciar al respecto. Pero, fíjate, casualidades también, hay otra comisión parlamentaria del Parlamento de Filipinas que también está iniciando una investigación en la misma dirección que el general Kirillov sobre los biolaboratorios norteamericanos que están allí. Es decir, son demasiadas, al menos vamos a decir que demasiados indicios por los cuales el general Kirillov se había hecho un personaje muy, ¿cómo decir?, muy molesto. Era un personaje muy molesto, porque, a ver, era la persona que sí dirigía el tema, pero también era el portavoz, el que hablaba, el que tenía comunicación con la gente, el que iba a la comisión de la PAC sobre armas químicas. Es decir, evidentemente la unidad sigue funcionando, las investigaciones están ahí y el que lo sustituya va a seguir en la misma dirección. Es decir, esto no lo va a parar, ¿no? Pero digamos que, es decir, igual, pues yo qué sé, alguien piensa que con este tipo de asesinos selectivos se da un aviso, ¿no? Y no se dan cuenta de que, bueno, las consecuencias son dobles. Y una es que, evidentemente, con este tipo de actuaciones de tipo banda criminal instalada en Kiev, pues las negociaciones se hacen muy difícil. Se hace muy difícil. Claro, es decir, porque al final es que esto ¿qué va? En la dirección de mantener la guerra. ¿Y eso a quién le interesa? Le interesa a Zelensky y al Reino Unido y sus aliados. No le interesa al general Kellogg enviado por Trump para intentar conseguir una negociación. Y por eso quizá las palabras del general Kellogg, de que no es muy inteligente hacer estas cosas. Y luego además hay que pensar en algún tipo de respuesta, de represalia. Aquí vamos, tal como suelen actuar los rusos, primero aplicarán la paciencia estratégica, seguramente hasta el 20 de enero, aunque es difícil, yo creo que puede haber algún tipo de represalia anterior. Y ya no sé, porque Dmitry Medvedev, que muchas veces dice lo que Putin no puede o no debe decir, pues está diciendo que esto, bueno, pues si esta guerra es muy legítima, esta forma de actuar es muy legítima y aquí cualquier militar que esté en Rusia es un objetivo legítimo, pues lo mismo se puede decir de políticos o militares de la OTAN, ¿no? Cualquiera de ellos también puede ser un objetivo legítimo. Con lo cual, allá cada cual lo que piense de cómo seguir esta guerra, pero creo que están tomando muy mal camino. Sin duda, Juan Antonio, muchísimas gracias por tus siempre finos análisis que nos ayudan a entender esta maraña en la que nos han metido. Creo que en este programa hemos dado hoy unas claves que mucha gente pues desconocía y que les ayudarán a crearse pues, una opinión fundada sobre lo que está pasando. Y nada, vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Y ya te digo, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber venido. Gracias a vosotros, y yo lo que digo siempre, es decir, nosotros no podemos equivocar en análisis, pero intentamos hacer un análisis. Es que lo que yo oigo y veo por ahí es todo menos un análisis, es una tomadura de pelo y tomarnos a todos por imbéciles. Entonces, nada, agradecerte y como siempre, bueno, pues a tu disposición.
Muchísimas gracias. Y ustedes, señores y señores, gracias por haber conectado con El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hasta muy pronto. Buenas noches. Dios.